Pico de la Victoria, 7.439 metros, una de las cumbres más traicioneras del Tian Shan. En pocos años ha cobrado numerosas vidas. La carrera por ser el primero, los intentos de rescate, las decisiones fatales. 3 historias de ascensiones explicarán por qué esta montaña sigue siendo una de las más peligrosas. En este canal se han analizado muchas historias trágicas relacionadas con las montañas. A menudo, tras estas tragedias, los restos de los alpinistas permanecen para siempre en las montañas. A muchos esto les indigna. En los comentarios escriben sugerencias. ¿Por qué no se pueden bajar los restos en trineos? ¿Por qué no se puede recoger a todos de una vez con un helicóptero? Esta historia dará respuesta a esas preguntas. En primer lugar, muchos alpinistas dejan como última voluntad que no se evacúen sus restos y desean permanecer para siempre en las montañas. La opción de los trineos no la comentaré. La gente tiene una idea muy vaga de lo que es el relieve montañoso. En primer lugar, muchos alpinistas dejan como última voluntad que no se evacúen sus restos y desean permanecer para siempre en las montañas. La opción de los trineos no la comentaré. La gente tiene una idea muy vaga de lo que es el relieve montañoso. Allí donde cada paso requiere estar asegurado, donde bajo los pies hay hielo y grietas, donde la pendiente es tan pronunciada que apenas puedes mantenerte en pie. ¡Qué trineos! Pero lo del helicóptero es una buena pregunta. Los helicópteros pueden ascender a alturas considerables y, teóricamente, realizar evacuaciones en las montañas. Sin embargo, esto ocurre muy raramente. Porque las montañas no solo son un relieve complejo, sino también un clima complejo. El aire allí tiene vida propia. Los alpinistas esperan durante meses la llamada ventana de buen tiempo, que permite subir a la cima y bajar con relativa seguridad. A veces, esto ocurre solo unos pocos días al año, o incluso menos. En consecuencia, el tiempo de vuelo en las montañas es aún más escaso. Los helicópteros apenas vuelan a grandes alturas, el aire es demasiado enrarecido y las hélices no tienen sustentación. Además del peligro mortal de la altitud, en las montañas existe un sistema de corrientes de aire muy complejo. El viento allí no solo sopla, golpea, desgarra, lanza. Incluso si hay buen tiempo para volar, un helicóptero puede estrellarse contra las rocas por una ráfaga de viento repentina. Y la ráfaga surge de la nada, en un segundo. La máquina es lanzada como un juguete. Además, no siempre hay un lugar para aterrizar. La mayoría de las veces no lo hay en absoluto. Eso significa que alguien debe bajar con un cable, asegurar el cuerpo y fijarlo todo correctamente. Mientras tanto, el helicóptero es zarandeado de un lado a otro por las ráfagas de viento. El cable se tensa y se afloja. La máquina se sacude, la persona en el cable gira. Una ráfaga equivocada y se acabó. Como resultado, estas operaciones a menudo cuestan la vida a pilotos y rescatistas. Vienen a rescatar a los muertos y mueren los vivos. Pero no se puede decir que este tipo de operaciones de rescate nunca se realicen. No, los helicópteros vuelan en las montañas y a veces bajan a gente incluso del Everest. Solo que ocurre muy raramente. Se requiere una increíble cualificación de los pilotos, valentía y muy buen tiempo. La combinación de los 3 factores a la vez es una gran rareza. Por lo que se sabe, incluso en una cumbre tan pequeña como el Elbrus,
El Ministerio de Situaciones de Emergencia prácticamente no utiliza helicópteros debido a los altos riesgos. Las operaciones de rescate allí son realizadas principalmente por empresas privadas, aquellos que están dispuestos a arriesgarse por dinero. A pesar del desarrollo de la tecnología, prácticamente la única forma de bajar los cuerpos sigue siendo a través de personas. Otros alpinistas que suben aseguran los cuerpos y los bajan, a mano, paso a paso. Pero incluso estas operaciones de rescate no siempre ocurren. Y esta historia mostrará claramente por qué. El primer intento de ascensión al Pico de la Victoria en 1955 terminó con la muerte de 11 personas. Solo sobrevivió Ural Usenov. Pero al año siguiente, en 1956, la montaña fue conquistada. La primera travesía la realizó un grupo dirigido por el famoso alpinista soviético Abalakov, y sin bajas. Parecía que se había encontrado la clave. En 1958 también hubo una ascensión exitosa, también sin víctimas. La montaña parecía haberse calmado, mostrando que se podía llegar a un acuerdo con ella. Pero en 1959 volvió a mostrar su carácter y se llevó a 4 alpinistas, así, para que no lo olvidaran. Los alpinistas Ananiev, Dobrinin y Soldatov murieron congelados en el campamento a 6.500 metros de altitud. Shidlev logró bajar con terribles congelaciones, los dedos ennegrecidos, la piel desprendida, un dolor infernal. Murió de gangrena en un hospital de Tashkent. Los médicos intentaron salvarlo, cortaron, amputaron, pero la septicemia ya se había extendido. La escuela soviética de alpinismo intentaba bajar los cuerpos y a menudo realizaba operaciones de rescate a gran escala. Era una cuestión de honor. No se abandona a los nuestros, ni siquiera a los muertos. Así que esta vez, a petición de los familiares de los 3 fallecidos, decidieron bajarlos. La expedición de 1960 fue concebida a gran escala. Una travesía completa del macizo de la Victoria desde el hombro oeste de 6.918 metros hasta el paso de Chon Teren. La ascensión al Gran Tengri por una nueva ruta desde el este y una serie de otras ascensiones muy complejas. Un programa ambicioso. Pero además del componente deportivo, la tarea más importante era bajar los cuerpos de los compañeros fallecidos. Esto estaba incluso por encima de los objetivos deportivos. La expedición se llevó a cabo como un evento conjunto del equipo de los sindicatos y el distrito militar de Turquestán. Fue una expedición realmente potente. Tales eventos en la Unión Soviética se realizaban muy raramente, si es que se habían realizado antes. Aquí se movilizó todo: dinero, recursos y las mejores personas. De los 50 alpinistas que formaban parte del equipo, 31 ya tenían experiencia en ascensiones a más de 7.000 metros. Eran alpinistas de primera clase, no novatos, no aficionados. Además, estaban muy bien equipados y pertrechados. No se escatimó en gastos para la expedición. El equipo era el más moderno, la comida calórica y los medicamentos abundantes. Se planeó combinar la recuperación de los cuerpos de los fallecidos con las salidas de aclimatación. Lógico, mientras subes y bajas los cuerpos, el organismo se acostumbra a la altitud. Y luego, cuando los cuerpos estuvieran abajo, los alpinistas, ya bien aclimatados, irían a la travesía del Pico de la Victoria. Un plan razonable. Lo único que preocupaba a los líderes era la necesidad de subir por la cresta norte, propensa a las avalanchas.
pero simplemente no había otra forma de llegar a los cuerpos de los fallecidos. Los cuerpos yacían precisamente allí, y no se podía acceder a ellos por ninguna otra ruta. No había ninguna inquietud entre los participantes. Al contrario, todos estaban con el ánimo combativo. En el equipo había alpinistas de Uzbekistán que habían recorrido esa ruta en múltiples ocasiones y conocían la montaña a la perfección. Conocían su carácter, sabían dónde era peligroso y dónde se podía relajar. Parecía que todo iba según un plan bien trazado. Había experiencia, gente fuerte, equipo excelente. La primera salida tuvo lugar el 17 de julio. Planeaban subir hasta los 5.600 metros, establecer un campamento allí y dejar parte del equipo para las labores de rescate. Dejar depósitos es una práctica común en el alpinismo de altura. Subes, dejas la carga y bajas. Luego vuelves a subir, pero ya ligero, y la carga te espera arriba. Al subir a la meseta de 5.200 metros, los alpinistas deciden seguir una cresta poco definida que desciende de la meseta hacia el noroeste. La cresta está interrumpida por pequeñas cornisas, lo que debería impedir la formación de una avalancha potente. La teoría es simple. Las cornisas dividen la masa de nieve en secciones, y una gran avalancha no puede ganar fuerza. La nieve era muy profunda. Con cada paso te hundías casi hasta la cintura. El grupo de 33 deportistas avanzaba muy lentamente. El que iba delante abría huella, apartando la nieve con los pies, y los demás seguían sus pasos. Pero la nieve seguía estando suelta, y te hundías igualmente. Las piernas se cansaban terriblemente, no tanto por la altitud, sino por ese interminable sacar las piernas de la nieve pastosa. A las 14 horas el tiempo empeoró bruscamente. Comenzó a nevar y la visibilidad se redujo prácticamente a cero. Apenas veías a 2 metros por delante. La cordada que iba en cabeza se desvió de la ruta correcta, yéndose hacia la izquierda de la cresta. Con esa visibilidad es fácil perder la orientación. Todo es blanco, todo es igual. Parte del equipo propone regresar y seguir la ruta planeada. Lógico, ¿para qué arriesgarse con mal tiempo? Sin embargo, los alpinistas Kadochnikov, Nagel y algunos otros que habían estado en el Victoria en repetidas ocasiones, dicen: es un camino seguro. No pasa nada por haberse desviado un poco a la izquierda. Ellos conocen la montaña, ellos saben más. Mientras tanto, el tiempo no mejoraba. La nieve no paraba de caer. Se decidió acampar y esperar. Montaron las tiendas, se metieron en los sacos de dormir. Esperan la mañana. A la mañana siguiente, el frío golpeó, fuerte, duro. El tiempo mejoró, la nevada cesó. Incluso el viento amainó, un silencio inusual. Los alpinistas se despertaron antes del amanecer y las cordadas de 3 o 4 personas reanudaron el ascenso por la ladera. Solo quedaban unos 200 metros para llegar a la meseta, una nimiedad en términos alpinísticos. Incluso tuvieron una sesión de radio con el campamento base, donde informaron: ya estamos llegando a la meseta sin problemas. Y eso significaba que las zonas más peligrosas de avalanchas ya habían quedado atrás y podían comenzar tranquilamente el descenso de los cuerpos. El ánimo era bueno, todo iba según el plan. Y entonces, los alpinistas oyen un crujido sordo, un sonido característico, como si algo se rompiera en las profundidades de la ladera. A unos 30 metros por encima de la primera cordada, una grieta comenzó a correr por la ladera. Primero una línea fina, luego se ensancha, se profundiza, y casi de inmediato un enorme campo de nieve de 200 por 100 metros se desprendió de la ladera y comenzó a deslizarse hacia abajo. Lentamente al principio, luego más y más rápido.
arrastrando consigo a 29 de los 33 alpinistas. Estaban en el centro mismo de la avalancha, no a un lado, no en el borde, sino en el epicentro. La masa de nieve simplemente los barrió. Así lo recuerda uno de los participantes. Solo tenía un pensamiento: ojalá no me asfixie. La nieve se me mete en la nariz, en la boca, me cubre la cara. De repente, es como si me elevara en el aire, volara y cayera sobre la ladera junto con la nieve. Una especie de ingravidez, pero aterradora. Volé, me elevé, algo había bajo mis pies, de nuevo un vuelo. Das volteretas, no sabes dónde está el arriba y dónde el abajo. Después de un tiempo, me detengo. Intento salir frenéticamente de la nieve, pero no es tan fácil. Es densa, pesada, presiona por todos lados. Todo está oscuro, las gafas están llenas de nieve. Al igual que mis compañeros de cordada, Potapov, Yakushin y Shilov, estoy enredado en la cuerda que nos une. Tengo los brazos torcidos de forma antinatural, pero de alguna manera logro liberarme. Los dedos no me obedecen por la tensión. Nos levantamos y miramos a nuestro alrededor. ¿Dónde están las demás cordadas? Solo ese pensamiento está en mi cabeza ahora. ¿Dónde están los demás? Algunos ya están de pie, sanos y salvos. La avalancha solo los rozó por el borde. Tuvieron suerte. Más abajo, a pocos metros, algo sobresale de la nieve. Corremos hacia allí. Los pies se hunden, pero corremos. Sats, Dmitruk, Kuzmenko y Liavin están sepultados en una grieta. Solo se ven sus cabezas, quizás los hombros. Liberarlos no es fácil. La nieve se ha compactado como el hormigón. Pero en 15 minutos los 4 están desenterrados. Con las manos, con los piolets, con lo que sea. Están inconscientes. Las caras azules, no se oye su respiración. Les hacemos la respiración artificial y masaje cardíaco. Presionamos el pecho, insuflamos aire. Uno hace el masaje, otro respira. Nos turnamos porque las fuerzas se agotan rápidamente. Mientras tanto, la cordada de Sebastianov sale por sus propios medios y desentierra a Loginov y Tiatin. Pero, ¿dónde están las 2 primeras cordadas, las que iban delante? Sospecho que fueron lanzadas por encima de otra cornisa, más abajo. Descendemos hasta allí. No se ve a nadie, pero hay una enorme masa de nieve de avalancha. Empezamos a excavar y sondear frenéticamente. Clavamos los piolets, tanteamos. Al principio, sin resultado, nieve y más nieve. Pero a 1,5 metros de profundidad, damos con un cuerpo, duro, frío. Empezamos a cavar aún más rápido, aunque perdemos el conocimiento constantemente por el sobreesfuerzo. La altitud se hace notar. Falta el aire, la vista se nubla, tenemos que parar a respirar. Después de 25-30 minutos, desenterramos a Buyanov y Plotnikov. Ya no tienen signos de vida. Los cuerpos están fríos, los rostros cerosos, los ojos abiertos. Después de 4,5 horas, desenterramos a los últimos. Todo este tiempo cavando, cavando. Las manos despellejadas, las uñas rotas. Hicimos todo lo posible, masaje cardíaco, respiración artificial. Presionamos el pecho hasta que no nos quedaron fuerzas en las manos, pero la gente ya estaba muerta. Resultó que las 2 primeras cordadas, 8 alpinistas, estaban demasiado lejos y simplemente
no dio tiempo a desenterrarlos. Eran Buyanov, Glembotsky, Kadochnikov, Lysenko, Lichov, Osintsev, Nagel y Plotnikov. Aquellos alpinistas experimentados que decían que el camino era seguro. Otros dos de los que fueron desenterrados no recuperaron la conciencia y también murieron. Eran Kuzmenko y Sats Dimitruk. Los desenterraron vivos, pero ya no volvieron. El cerebro había estado demasiado tiempo sin oxígeno. Los cuerpos de los fallecidos el 19 de julio fueron bajados al glaciar Zvyozdojka y el día 20 al campamento base. Los bajaron a mano, con cuerdas, un trabajo duro y terrible. Al final, en el intento de bajar a 3 personas, murieron 10 de los alpinistas más fuertes. Los mismos que debían rescatar, perecieron ellos mismos. La expedición fue suspendida y descendió. De la travesía, de los objetivos deportivos, todos se olvidaron. La montaña no entregó los cuerpos y cobró una nueva cosecha. Después, los sismólogos dijeron que en ese momento se registraron pequeños temblores en la zona del Tian Shan. Quizás un pequeño terremoto provocó la avalancha, o quizás simplemente había demasiada nieve y se deslizó por sí sola. Este caso es la respuesta a la pregunta de por qué los cuerpos de los fallecidos a menudo se quedan en las montañas. Aquí no se trata de dinero o del deseo de ayudar como escriben algunos. Simplemente, las operaciones de rescate a menudo se convierten en nuevas víctimas. Vienen a rescatar a los muertos y mueren los vivos, y el círculo se cierra. Segunda historia. En 1956, Abalakov guió con éxito a un grupo a la cima e hizo su primera ascensión. En su equipo iba Ural Usenov, el único superviviente de la expedición del año anterior, el mismo que había permanecido 26 horas en una grieta de hielo. La expedición de 1958 también transcurrió sin bajas. Parecía que los alpinistas habían encontrado las claves para ascensiones seguras a este pico. La cumbre estaba conquistada, las rutas eran conocidas, la experiencia acumulada. Pero en 1959, la montaña cobra una nueva cosecha. Así, para recordar. Alpinistas uzbecos se lanzan a la ascensión. El grupo de asalto está dirigido por Karpov. La expedición está bien equipada y, al parecer, bien organizada. Sin embargo, los alpinistas uzbecos, al parecer, no aprendieron nada de la triste experiencia del 55. O aprendieron, pero no lo correcto. Antes de eso, habían intentado sin éxito el pico Lenin, y allí se llevaron la impresión de que para tales ascensiones la aclimatación gradual no era tan importante, que se podía prescindir de ella si había ganas. Hay que entender que entre los equipos uzbecos de la época era popular la táctica de asaltar la cima casi de una vez. Normalmente, los alpinistas realizan una aclimatación gradual. Suben a cierta altura, luego descienden y pasan la noche en un campamento más bajo. Así, el organismo se acostumbra gradualmente a la altitud y al trabajo con falta de oxígeno. El cuerpo aprende a vivir en el aire enrarecido. Los alpinistas uzbecos proponían otra táctica: asaltar las cimas como de golpe, casi sin aclimatación, simplemente reduciendo el ritmo de la ascensión. La idea es que si vas despacio, el organismo tiene tiempo de adaptarse sobre la marcha. Siguiendo esta táctica, 25 alpinistas salen a la vez a la arista norte del Pico de la Victoria. Un equipo bastante grande. Por cierto, en la Unión Soviética gustaban mucho estas ascensiones masivas. Cuanta más gente en la cima, mejor el informe.
Estaba el grupo de asalto, los alpinistas que debían llegar directamente a la cima. Grupos de apoyo y simples porteadores de equipo que, por su cualificación, no podían subir más allá de los 6.000 metros sobre el glaciar. Llevan las cargas, montan los campamentos, ayudan. La idea es la siguiente: aquellos que fueran perdiendo fuerzas y sufrieran mal de altura, dejarían la carga y bajarían, y los demás seguirían ganando altura. Una selección natural sobre la marcha. Finalmente, a 7.100 metros de altitud, solo queda el grupo de asalto. El último destacamento de apoyo baja, pero la gente ya no puede soportar tal altitud y sufre mal de altura. Las cabezas estallan, tienen náuseas, las piernas son de algodón. Descienden solo 100 metros y, sin fuerzas para montar una tienda, cavan un hoyo en la nieve. En ese hoyo, 4 personas pasan la noche, apretujados unos contra otros. Tiemblan, calentándose mutuamente con sus cuerpos. La noche parece interminable. Por la mañana, los miembros de este grupo emiten una señal de socorro, y el grupo de asalto desciende a por ellos. Descubren que la gente está gravemente congelada y ya no puede bajar por sus propios medios. Los dedos negros, las caras hinchadas. Hay que evacuarlos de alguna manera, pero desde esa altitud es muy difícil hacerlo. Descienden hasta los 6.700 metros y allí deciden hacer un día de descanso para recuperar fuerzas. Esta es, en realidad, una idea descabellada, porque a esa altitud, sin aclimatación, no recuperarás fuerzas, sino que morirás lentamente. El organismo se destruye, las células mueren por falta de oxígeno. Pero al parecer ya no podían bajar, simplemente no tenían fuerzas. Como resultado de este descanso, el 26 de agosto, Soldatov murió de un edema pulmonar. Se ahogó en su propio líquido en los pulmones. Al día siguiente, 27 de agosto, solo logran bajar 100 metros hasta los 6.600 y allí mueren Dobrinin y Ananiev. Además, el tiempo empeoró bruscamente. Empezó a nevar, sopló un viento huracanado. Los alpinistas simplemente no veían por dónde bajar y se vieron obligados a quedarse a esperar que pasara el mal tiempo a 6.600 metros. Visibilidad nula, una cortina blanca alrededor. Obviamente, a esa altitud y sufriendo mal de altura, los alpinistas no habrían durado mucho. Era una muerte lenta. Comienzan las labores de rescate. En ese momento, en la montaña, había otros 2 equipos, alpinistas de los clubes alpinos kazajo y georgiano. Los kazajos estaban más cerca. Llegan al grupo de Karpov y bajan con éxito a los alpinistas uzbecos que quedaban vivos. Los salvan. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Entre los alpinistas kazajos estaba el famoso Ural Usenov, el único superviviente de la expedición de 1955. Aquel héroe, el superviviente. Lógicamente, a un alpinista tan fuerte se le propone participar en las labores de rescate, a lo que Ural Usenov responde con una negativa. En el 55, ellos no nos rescataron. E incluso se niega a salir de la tienda, se sienta y calla. Además, el famoso alpinista kazajo Korshunnikov también se niega a participar en las labores de rescate. Se les puede entender. En el 55, cuando los alpinistas kazajos morían, los equipos uzbecos no detuvieron su ascensión, no ayudaron, siguieron adelante hacia la cima.
y ahora Usenov no quiere arriesgar su vida por aquellos que abandonaron a sus compañeros. Y un año después de estos sucesos, en 1960, tuvo lugar otra gran expedición al Pico de la Victoria. Su objetivo era bajar a los 3 alpinistas fallecidos el año anterior. Sin embargo, una avalancha repentina barre a los ambiciosos rescatistas. Entonces mueren 10 personas. Ya conocemos esa historia. Y finalmente, la expedición de 1961. Sin duda, la ascensión al Pico de la Victoria era muy prestigiosa para los alpinistas soviéticos y existía una especie de competencia no declarada entre los clubes alpinos. Esto se ve mejor en el ejemplo de la ascensión de 1955, cuando los alpinistas kazajos y uzbecos corrieron literalmente una carrera hacia la cima, lo que en gran medida condujo a la tragedia. En 1961 le llega el turno al Club Alpino Georgiano, su momento de demostrar su fuerza. Los alpinistas georgianos eran de los más fuertes de la Unión Soviética. Además, el equipo georgiano llevaba varios años intentando realizar esta ascensión, pero sin éxito. Estaba planeada para el 59, pero entonces tuvieron que participar en las labores de rescate y bajar a los alpinistas uzbecos. Tuvieron que posponer su propia ascensión. Esta expedición fue liderada por Otar Guiguleishvili, un alpinista que gozaba de autoridad tanto en Tiflis como en Kutaisi y Svanetia. Los intentos de años anteriores habían identificado una ruta cómoda y corta para llegar al hombro este del Pico de la Victoria desde el glaciar Diki. Por lo tanto, el campamento base se instaló precisamente en ese glaciar. A la expedición se une el alpinista Kirill Kuzmin. Competía por uno de los clubes alpinos de Leningrado, pero ese año no logró reunir un equipo para la ascensión, por lo que se unió al Club Alpino Georgiano, donde tenía muchos amigos. Uno de los nuestros, un conocido. Lo que ocurrió en la montaña se sabe principalmente por las palabras de Kirill Kuzmin, que describió muy bien estos eventos. Llevaba un diario, anotándolo todo en detalle. Evidentemente, recordando las tragedias de años anteriores, los georgianos no se apresuran y no descuidan la aclimatación. En la primera salida de aclimatación salieron el 8 de agosto. No buscan récords. Así lo recuerda Kirill Kuzmin. En el glaciar y especialmente en la cresta hay mucha nieve. Donde el año pasado se subían casi 1000 metros en un día, ahora avanzamos un máximo de 200. Abrimos una trinchera delante de nosotros con palas de avalancha, y la nieve sigue y sigue cayendo. Menos mal que la ruta va por la cresta, y las avalanchas no son una amenaza aquí. Así, avanzando por la cresta, cavamos amplias cuevas. Dejamos en ellas reservas de equipo y alimentos y descendemos al campamento base. Al mismo tiempo, otro grupo hace un depósito bajo el paso de Chon Teren. El 13 de agosto, todos los grupos regresaron al campamento base. De estas notas nos enteramos de que la montaña recibió a los alpinistas con nieve profunda. Analizando las expediciones de años anteriores, se puede decir que las nevadas fueron una de las causas de las tragedias. Moviéndose por nieve profunda, los alpinistas, a menudo sin una aclimatación normal, gastaban todas sus fuerzas y ya no podían subir más ni siquiera bajar. Las fuerzas se iban no en la lucha contra la altitud, sino en la lucha contra la nieve. Sin embargo, los georgianos abordan el asunto con inteligencia. En primer lugar, realizan una aclimatación más o menos normal, y en segundo lugar, hacen cuevas y depósitos a diferentes niveles, para que en caso de un descenso de emergencia se pueda refugiar allí y encontrar el equipo necesario. Un seguro por si acaso.
La salida para la travesía está programada para el 17 de agosto. En el grupo de asalto hay 6 participantes. El líder es Jumbar Mezmariawishi. En la expedición también participa el legendario alpinista georgiano Mikhail Gerwani, uno de los más fuertes de la Unión Soviética, una personalidad en nada inferior a los Abalakov. Además, en esta expedición lleva a su primo hermano menor y tocayo absoluto, también Mikhail Gerwani. Para no confundirlos, lo llamaremos Gerwani Jr. En el equipo también estaban Teimurad Kuyanidze, Iliko Gabliani y Kuzmin, que se les unió. Tras los que hacen la travesía, con la tarea de ascender a la cima por el hombro oeste, sale un grupo liderado por Otar Hazaradze. Y hacia la cumbre oriental del Pico de la Victoria, al encuentro de los que atraviesan, salen Perebegig Barliani, Laerti Chartonani y Givit Sereteli, hijos de famosos alpinistas de Svanetia, jóvenes y fuertes. Es decir, 3 grupos asaltan la cima en diferentes direcciones, una potente ofensiva sobre la montaña desde 3 frentes. Todos los participantes eran alpinistas experimentados y estaban preparados para tal ascensión, excepto, quizás, el joven Gergiani. Nunca había participado en ascensiones de altura de ese nivel. Había subido con éxito al Elbrus, pero el Elbrus no es el Pico de la Victoria. La diferencia es enorme. Su candidatura en el grupo de asalto provocó acalorados debates, pero su hermano mayor, Mikhail Gergiani, que era quizás el alpinista más fuerte del equipo, insistió en la participación de su hermano en el asalto a la cima. Dice que confía en él y se hace responsable. Los demás alpinistas aceptan a regañadientes. ¿Qué más se puede hacer si una leyenda insiste? El 17 de agosto, la salida no se produjo. Por la noche, comenzó una fuerte nevada que no cesó hasta la tarde. La nieve caía como una cortina. Así lo recuerda Kuzmin en su diario. Salimos el 18, con un día de retraso. El incansable Givi Kalagavegashvili, mientras tanto, trajo una caravana con todo tipo de productos útiles y sabrosos. A pesar de la nieve profunda, el ascenso del grupo de travesía se desarrolla a buen ritmo. El entrenamiento y la aclimatación de los participantes hablan por sí solos. El 19 de agosto pasamos la noche en una cueva en la cresta de la cumbre oeste. También dormimos en una cueva el día 20, bajo el primer resalte rocoso. El 21 de agosto superamos las primeras y segundas rocas y montamos la tienda a 6.400 metros de altitud. En condiciones de viento huracanado el día 22, logramos subir solo 70-80 metros y estiramos la tienda entre un amontonamiento de bloques de granito. El viento rasgaba la tela, intentaba arrancar las estacas. Pero el 23 de agosto, como para compensar la escasa ganancia de altura del día anterior, a las 15 horas ya estábamos en el hombro oeste del macizo de la Victoria, en la cima de 6.918 metros, que propusimos llamar Pico Vayapshabela, un famoso escritor y poeta de Georgia. Caminamos otros 40 minutos y nos detenemos para bivaquear en una hondonada a mitad de la cresta que conduce a la cumbre principal del Pico de la Victoria. Pasamos la noche en una cueva. Un descanso tranquilo a 6.900 metros es especialmente deseable. El cansancio ya se nota en la mayoría de los miembros del grupo. A pesar de la nieve profunda y el viento huracanado, gracias a una buena aclimatación y preparación física, el grupo se acerca a la cumbre misma del Pico de la Victoria y se prepara para el asalto final. Parece que todo va bien. Pero este último empujón suele ser el más duro. Las fuerzas van disminuyendo, abandonan a la gente literalmente con cada hora que pasa. La altitud te exprime al máximo.
Si recordamos la expedición del 55, también se detuvo literalmente a 100 metros de la cima del Pico de la Victoria. Pero volvamos al diario. A las 10 de la mañana del 24 de agosto salimos. Espero pasar la cima en un día. Pero al principio, Misha Yerguani Jr. avanza lentamente, y a mediodía el tiempo empeora mucho, y nos detenemos antes del resalte de la cumbre, a una altitud de unos 7.000 metros. Viento fuerte y ventisca, no hay visibilidad. El 25 de agosto hacemos varios intentos de seguir adelante. Sin embargo, tenemos que volver constantemente al bivac, y solo a las 14:30 logramos salir a la cresta. Misha Jr. va bien, y nos parece que su debilidad de ayer fue casual. Subimos hasta los 7.300 metros y nos detenemos para bivaquear. Ya son las 6 de la tarde, y no sabemos qué nos espera antes de la cima, y asaltarla en la oscuridad sería una estupidez. Los alpinistas no llegan a la cima, y hacerlo en la oscuridad es mortalmente peligroso. El malestar de Gergogiani Jr. es una señal de alarma muy preocupante, probablemente relacionada con el mal de altura. Además, el joven casi no tiene experiencia en altitud. Obviamente, el día 25 ya caminaba puramente por fuerza de voluntad. Simplemente se obligaba a caminar. Al día siguiente, 26 de agosto, el tiempo es excelente, pero hace frío, una helada fuerte. Nos preparamos lentamente, esperando que el sol empiece a calentar de verdad la ladera sur de la cresta. Salimos a las 10:30 de la mañana. Ahora ya nadie duda de que la próxima noche será al este de la cumbre principal. Cambiamos las cordadas. Me uno a Jumbar para abrir huella más intensamente hacia la cima. Teimuras va con Ílico y los hermanos Gergogiani se mueven detrás. El ascenso es bastante rápido y ya estamos en la parte superior de la cresta. Es cierto que hasta la cima oficial todavía falta 1,5 kilómetros, pero este camino ya no tiene desnivel, solo hay que caminar en horizontal. La segunda cordada va junto a la nuestra, pero ambos Mishas están todavía muy abajo. Hablamos con ellos por radio y entendemos que Misha Jr. no puede caminar. Dejo a los chicos arriba y bajo hacia los Yergiani. Discutimos la situación con Misha Senior. ¿Qué hacer? El Junior se siente bastante normal, pero tiene las piernas de algodón y no puede dar ni un paso hacia arriba. Simplemente está de pie, respirando. De la travesía, por supuesto, tenemos que renunciar. Misha Senior insiste en que los 4 vayamos a la cima, mientras él y su hermano comenzarán a bajar lentamente, esperando nuestro regreso. Esta insistencia de Gergiani Senior, que metió en el grupo de asalto a su primo, pone en peligro toda la ascensión y las vidas de los alpinistas. Hay que entenderlo. El ritmo lento, todas estas negociaciones, las demoras, roban un tiempo precioso de buen tiempo. Cada minuto cuenta. Además, a esa altitud, las fuerzas de los alpinistas se desvanecen con cada minuto. Sientes literalmente cómo se va la energía. Pero todavía quedan 2 grupos que continúan el movimiento hacia la cima, mientras los hermanos Yergugiani comienzan a descender hacia el bivac. Son las 14:30. Hace buen tiempo y, dejando las mochilas, empezamos a atravesar la cresta hacia el este, hacia el lugar donde los ascensionistas anteriores dejaron sus notas. Jumbar y yo vamos delante, inspeccionando todos los salientes rocosos que encontramos, ya que en la cima debe haber hasta 3 hitos, y todos en lugares diferentes. Vitali Abalakov no encontró el hito del 38, de Gutman y Litovet, y Yerojin no encontró el de Abalakov.
Teimuraz e Ílico van, al parecer, más despacio que nosotros, por lo que pronto los perdemos de vista tras las irregularidades de la cresta. Nuestras huellas les indicarán la dirección con precisión, así que no perdemos tiempo esperando a la segunda cordada. A las 17 estamos en la zona de la cima oficial. Encontramos el hito de Abalakov sin dificultad. Cogemos su nota y dejamos la nuestra en ruso y georgiano. Luego gritamos a Kujianide y Gablania que den la vuelta, y nosotros mismos vamos más al este en busca de otros hitos. Para aquellos que no están familiarizados con las montañas, quizás valga la pena explicar qué son los hitos. Los hitos son pequeñas pirámides de piedras que los escaladores construyen en los collados y cimas. En estas pirámides se depositan notas. En estas notas se escribe la hora de paso por la cima, la composición del grupo, el tiempo y alguna otra información. Y la nota anterior, dejada por los escaladores precedentes, se retira. Es a la vez una tradición y una prueba de la realización de la ruta. Evidentemente, los chicos querían retirar la nota de 1938, que Abalakov no encontró. Esta ambiciosa empresa resultó ser un error fatal. Salieron bastante tarde y ya no tenían tiempo para buscar los hitos. Además, el tiempo empeoró bruscamente. Como suele ocurrir en las montañas, de repente. Ya no se ve nada a 5 metros, o más bien a 2 pasos. La nieve golpea la cara y tapona las gafas. En los claros de la niebla vemos un hito en la roca. Seguramente es el hito de Yerojin. Describieron el lugar con bastante precisión, pero llegar a él no es fácil. Se necesitan más esfuerzos en la lucha contra la ventisca. Tras consultarlo, decidimos no tocar el hito. Que la nota de Yerojin y Tsirelnikov, fallecidos hace un año en el Cáucaso, permanezca en la cima de la victoria, la cima de sus éxitos alpinísticos. Desde aquí damos la vuelta con la esperanza de alcanzar a la segunda cordada. Pero entonces comienza el caos. El huracán arremolina la nieve, dejándonos sin visibilidad alguna. Ya no hay huellas, e intentamos caminar sin perder altura a lo largo de la cresta. El viento es tan fuerte que te derriba. Hacia las 19 horas estamos completamente agotados y perdemos la orientación. Solo hay una salida: detenerse, enterrarse en la nieve y esperar hasta la mañana. Pero, ¿cómo hacerlo? Y les recuerdo que los alpinistas no tenían, no ya palas de avalancha, sino ni siquiera mochilas. Las habían dejado en la cresta con la esperanza de subir a la cima ligeros y bajar rápidamente. Como resultado, la cordada se queda a una altitud enorme, en completa oscuridad, bajo un viento huracanado, sin ningún equipo, sin tienda, sin sacos de dormir, sin nada. Esto es lo que escribe Kuzmin en su diario. Empezamos a cavar la nieve con las manos. Los dedos se entumecen al instante. La nieve es densa. Los resultados son mínimos y las fuerzas se agotan. De repente, de forma completamente inesperada para nosotros, todo se calma. Las nubes bajan a alguna parte, aparece el cielo azul y la pesadilla desaparece tan repentinamente como comenzó, como por arte de magia. Nos orientamos y vemos que íbamos en la dirección correcta. Nuestras mochilas están muy cerca. Mientras tanto, anochece. Ya en la profunda penumbra encontramos nuestras mochilas. No buscamos las de Teimuraz e Ílico, suponiendo que ya han bajado al bivac hace tiempo. En la oscuridad comenzamos a descender por una afilada cresta de nieve y hielo. Jumbar va delante a la distancia de una cuerda acortada. Caminamos con extrema precaución, y yo no dejo de repetir, con cuidado, más despacio, sin prisas, comprobamos cada paso. Solo veo la silueta de Jumbar,
y de repente oigo un grito: ¡Sujeta! Clavo el piolet y me abalanzo sobre él, pero un tirón lo arranca, me arrastra, y Yumbar y yo caemos por la empinada ladera de nieve hacia el glaciar Izviozdojka. Sé bien que los campos de hielo debajo de nosotros están a 5.000 metros y nosotros, de momento, estamos a 7.400. También sé que la pendiente pronunciada es de solo 50-70 metros y luego se precipita hacia el glaciar en una pared rocosa. Entiendo que ni yo ni Yumbar podemos detener la caída. Es el fin. Pero de repente, un tirón brusco, y ya no me deslizo por la ladera, sino que cuelgo de la cuerda que se ha enredado en mi brazo izquierdo. No me atrevo a creer en este milagro, y tengo miedo de moverme para no soltar accidentalmente la cuerda que se ha enganchado en algo. Cuelgo sin respirar. Grito a Yumbar. Responde que está sano y salvo. Le vuelvo a gritar que no haga movimientos bruscos y que talle escalones en la nieve con los pies con cuidado. Hago lo mismo. Talón, punta, talón, punta. Finalmente, ambos estamos de pie. La cuerda se afloja, clavamos los pioles en la nieve y empezamos a subir a la cresta. Resultó que su cuerda se incrustó en un cambio de pendiente en la ladera de nieve con tal firmeza que pudo detener la caída. Al caer, la cuerda comenzó a deslizarse rápidamente y a cortar la nieve, formando una especie de ancla de nieve. Fue eso lo que detuvo la caída y salvó a los alpinistas de una muerte segura. Fue realmente un milagro, una posibilidad entre 1000. Sin embargo, volvamos al diario. Ya está completamente oscuro. El bivac de nuestros compañeros está 100-150 metros más abajo. Pero decidimos pasar la noche donde estamos. Simplemente no tenemos fuerzas. Con los pioles tallamos la cresta, hacemos una repisa en la que nos sentamos, metiéndonos parcialmente en los sacos de dormir. Y así pasamos toda la noche. El tiempo nos respeta, hace mucho frío, pero no hay viento. Temblando, nos apretamos el uno contra el otro. Por la mañana, esperando el sol, nos levantamos y vemos a ambos mishas caminando cerca del bivac, aparentemente buscándonos. Les gritamos y comenzamos el descenso. La primera pregunta es: ¿dónde están Kujianit y Gabliani? Esto nos desconcierta. Al llegar al bivac con la sensación de que lo más duro y aterrador ha pasado, volvemos a estar angustiados. Sin embargo, tras nuestras primeras señales arriba, literalmente a 100 metros del lugar de nuestra noche forzada, aparecen las figuras de Teimuraz e Ílico. Como se supo más tarde, al regresar de la cima, no encontraron sus mochilas y pasaron la noche en un nicho de nieve que cavaron con los piolets. Parecía que todos los peligros habían quedado atrás. El grupo está de nuevo unido, todos vivos, solo queda bajar, y eso es lo que empiezan a hacer. Los primeros en descender son la cordada de los hermanos Gergiani. Tuvieron tiempo de descansar y por eso salieron primero. Detrás de ellos iban Yumbar y Kuzmin, y los últimos, Ílico y Teimuraz. Durante este descenso, Ílico resbala y cae al vacío, pero Teimuraz lo sujeta y queda colgado de la cuerda. Lo suben a la cresta y al parecer todo termina bien. Suerte. Sin embargo, evidentemente, durante esta caída, Ílico sufre una lesión y empieza a quejarse de un dolor en el costado derecho. Se dañó algo por dentro con el tirón. Los alpinistas deciden montar un campamento y recuperar fuerzas. Dumbar, Teimuraz y yo nos instalamos en la tienda, y Misha Senior, al lado, hace una cueva para él y su hermano, para no estar tan apretados los 6. Por la noche, Ílico empieza a quejarse de dolores en el hígado.
Resulta que es una enfermedad antigua suya, y la altitud y la hipotermia de la noche anterior al parecer la agravaron. Antes no había dicho nada sobre su enfermedad, y los médicos, al parecer, pasaron algo por alto, o él lo ocultó. Por la mañana está muy débil, pero se mantiene firme, y seguimos considerando al más débil entre nosotros a Misha Jr. De nuevo decidimos dejar que los dos hermanos Gerwani salgan primero, y nosotros, saliendo más tarde, los alcanzaremos. Nos preparamos lentamente, ayudamos a Ílico a vestirse, y él es el primero en salir de la tienda para calentarse al sol. Unos 15 minutos después, Dunbar llamó a Ílico, pero no respondió. Está sentado en un saliente rocoso, como si durmiera, la cabeza caída sobre el pecho. Todos salimos corriendo de la tienda, y nos quedó claro que no era un sueño, sino la muerte silenciosa de nuestro maravilloso compañero. Simplemente se sentó y murió. Dunbar corre tras los Gerwani que se han ido, los alcanza y consulta con Misha Senior. Tomamos la decisión común de enterrar a Ílico aquí, en las rocas del Pico de la Victoria, a 7.000 metros de altitud. Esto contradice las tradiciones de Svanetia, pero no tenemos otra opción. Haciendo una tumba de piedras, dejamos el cuerpo de Ílico. Aquí, esa vieja enfermedad que Ílico ocultó le quita la vida. En las montañas, a gran altitud, con falta de oxígeno y enormes esfuerzos físicos, el organismo humano trabaja al límite de sus posibilidades, y todos los puntos débiles, problemas y enfermedades se agudizan instantáneamente. Además, el agravamiento de los problemas de hígado pudo haber sido causado por el fuerte tirón durante la caída de la roca. Los órganos internos resultaron dañados. Pero, como suele ocurrir en estas historias, las desgracias no vienen solas. Al subir a la cima de Bashab-Shabela, Misha Jr. se niega de nuevo a caminar. Simplemente se queda quieto. Pero aquí ya no está lejos el descenso. Lo subimos con ayuda de una cuerda. Organizamos la noche 150 metros por debajo de la cima. Llega el 29 de agosto. El tiempo es claro, pero gélido. De nuevo decidimos dejar que los hermanos Gergiani vayan delante. Misha Jr. baja bastante bien y rápidamente desaparecen tras un cambio de pendiente de la cresta. Nuestro trío, tras recoger el vivac, también comienza el descenso. Kujianitze tiene los pies congelados y no puede ponerse los crampones. Las botas de Dunbar tienen clavos que no son muy fiables en el hielo. Por lo tanto, ambos descienden toda la longitud de la cuerda y luego me reciben asegurándome desde abajo. Mis crampones agarran bien. Así descendemos hasta las rocas empinadas superiores y luego por las rocas. Antes de la última pared rocosa, Dunbar y Teimuraz me esperan para ayudarme a bajar por esta pared, ya que mi brazo izquierdo, después de la caída de arriba, prácticamente no funciona. Duele, está hinchado. Nos reunimos en una repisa. El descenso desde aquí es de solo 10-12 metros. Dunbar pasa la pared asegurado desde arriba. ¿Qué hacemos nosotros? Teimuraz propone organizar un rappel. Es razonable. Fijamos un lazo a un saliente de la roca y yo bajo primero. Llego a la nieve, me desengancho de la cuerda y me siento junto a Dunbar. Baja Teimuraz. Ya le quedan 2 pasos para llegar a la nieve, y nos levantamos para liberarlo de la cuerda y continuar el descenso. Pero justo en ese momento, algo sucede arriba, y la cuerda se afloja. Teimuraz, con un grito, se separa de las rocas y, junto con la cuerda, dando volteretas por la empinada pendiente de nieve, cae al vacío, desapareciendo tras el cambio de pendiente. El grito se apaga en la distancia. En su caída, golpea a Dunbar. Este cae,
pero se detiene rápidamente. En cambio, una piedra le cae inmediatamente desde arriba, la que probablemente cortó la cuerda. La piedra golpea a Yumbar en el brazo. Nos parece que tras el cambio de pendiente hay una plataforma y que Teimuraz puede haberse detenido allí. Está a unos 200 metros de nosotros. Sacamos todo lo innecesario de las mochilas, dejamos la tienda. Tenemos que bajar sin seguro, ya que no nos queda cuerda. Ambas cuerdas cayeron. Con cuidado y lentamente descendemos por la ruta de nuestro ascenso para luego atravesar la ladera al nivel de la posible detención de Teimuraz. Caminamos muy inseguros. Cada paso es un riesgo. En un empinado corredor rocoso, siento cómo la mochila me empuja lejos de la roca. Estoy a punto de caer al abismo. Pero entonces Yumbar, que ha bajado delante, me sujeta y todo sale bien. Finalmente, estamos en la plataforma de uno de nuestros bivacs, altitud 6.400 metros. Desde aquí decidimos atravesar hacia la derecha. Al principio, en la ladera hay nieve y los escalones se mantienen bien. Gradualmente, la capa de nieve se vuelve más delgada. Tenemos que tallar escalones en el hielo subyacente. Yumbar va delante. A mis repetidas sugerencias de que me deje pasar, responde con silencio. Le resulta muy difícil. Es el líder del grupo y un amigo cercano de Teimuraz. El líder del grupo no deja pasar a Kuzmin, aunque éste, evidentemente, está menos cansado, y tenía crampones que agarraban bien en el hielo. Pero a Yumbar lo abrumaron las emociones, el sentimiento de culpa, el dolor, la responsabilidad. Ya no queda mucho para llegar al lugar desde donde deberíamos ver todo el recorrido de la caída de Kujianide. Yumbar, por alguna razón, se gira de cara a la ladera, y en ese mismo instante su pie resbala del escalón, y los clavos se deslizan por el hielo. Qué lástima que no fueran crampones. Las puntas delanteras sin duda habrían asegurado la detención. Yumbar cae en la ladera. Intenta detenerse con el piolet, pero este se le escapa de las manos. Primero lentamente, y luego cada vez más rápido, Yumbar se desliza hacia abajo y desaparece de la vista tras una curva del corredor. Sin un sonido. Aterrador. Me quedo quieto mirándolo, incapaz de hacer nada para salvarlo. El empinado corredor de 400 metros debajo de mí termina en una pared vertical de 1 kilómetro que da al glaciar Zvjozdochka. No recuerdo cómo volví a la plataforma desde donde empezamos a atravesar la ladera, y comienzo a descender lentamente. El pensamiento funciona con dificultad como en un delirio. ¿Cuándo y dónde será mi turno en esta absurda tragedia? Simplemente muevo las piernas de forma automática. Solo en los tramos difíciles me movilizo en la lucha por la vida. Temo especialmente cargar por accidente el brazo izquierdo y no soportar el shock de dolor. Por delante, quedan como mínimo 1.400 metros de descenso hasta encontrar gente y escalada en tramos empinados de hielo y roca. Los Gergiani se han alejado mucho. Intento llamarlos, pero, por supuesto, no me oyen. Al cabo de un rato, los veo muy abajo, en la cresta nevada, figuras diminutas. Solo al anochecer, a una altitud de 5.000 metros, me encuentra el Hércules georgiano Aftandil Ahlediani. Al enterarse de lo sucedido, se cubre el rostro con las manos y se sienta en la nieve. Sus hombros se estremecen por los sollozos. Llora sin pudor. Llegamos al campamento base el 30 de agosto.
Aquí ya lo saben todo. Con el catalejo observaron la caída de Teimuraz y el resbalón de Jumbler. Los chicos que nos encontraron en la cresta eran un equipo de rescate enviado en respuesta a nuestra señal del 28 de agosto. Y antes de bajar al campamento base, Misha Gergiani y otros alpinistas se acercaron a la pared del hombro oeste, en el glaciar Zvyozdocka, y allí encontraron los cuerpos de nuestros 2 compañeros. Más tarde, los trasladaron al campamento base, los llevaron a Tiflis y los enterraron en el cementerio conmemorativo junto a otras personalidades ilustres de Georgia. Así terminó la expedición de 1961. Si les interesa mi opinión, esta tragedia tuvo múltiples causas: el mal tiempo y la falta de equipo. Como recordamos, Jumbler no tenía crampones. Y por supuesto, los factores emocionales. En mi opinión, fueron ellos la causa principal de la tragedia. Primero, Mijail Gergiani mete en el grupo de asalto a su hermano menor, quien evidentemente no estaba preparado para una ascensión de ese nivel. Pero él, usando su autoridad, lo incluye en el equipo y al final se ve obligado a gastar todas sus fuerzas y tiempo en vigilar a su hermano. Es evidente que las habilidades de un alpinista como Mijail Gergiani habrían sido de gran utilidad para el resto del equipo, y seguramente habrían salvado la vida de alguno de los alpinistas. Pero, en lugar de eso, está bajando a su hermano menor, a quien tomó bajo su responsabilidad. La lealtad familiar se impuso al profesionalismo. Luego, el comportamiento en la cumbre, donde buscan mojones durante mucho tiempo, evidentemente guiados por algún tipo de ambición y el deseo de recoger todas las notas. El prestigio, la tradición, todo eso es importante, pero no más que la vida. Después, la enfermedad oculta de Iliko, de la que no dijo nada y nadie sabía. Si en el reconocimiento médico se hubieran enterado de sus problemas de hígado, lo más probable es que no le hubieran permitido esta ascensión. Pero él guarda silencio, quiere llegar a la cima a cualquier precio. Y también el comportamiento del líder del grupo, Jumbler, que se vio desbordado por las emociones y no dejó pasar a Kuzmin, aunque éste tenía crampones, lo que provocó su caída. Quizás me equivoque, pero son precisamente estos sutiles factores emocionales los que conducen a lo que sucedió. Aunque, tal vez, era precisamente por esas emociones, por la amistad verdadera, por el riesgo real y por una vida auténticamente intensa, aunque corta, por lo que iban a las montañas. Quizás ese sea todo el sentido. Tercera historia. En el verano de 1955 se desarrolló un drama casi olvidado, una competición entre alpinistas de Taskent y Almatý por el derecho a ser los primeros en subir un pico sin nombre, el segundo más alto de la URSS. Más tarde lo llamarían Pico de la Victoria. Pero para entender la magnitud de la tragedia, no hay que empezar en 1955, sino en 1988. Los alpinistas soviéticos se preparaban para ascender el Kanchenjunga, un 8000 del Himalaya de 8586 metros. Una empresa de gran responsabilidad, una ruta de extrema dificultad, más los problemas para viajar al extranjero. La preparación duró 2 años y culminó con una travesía de entrenamiento del Pico de la Victoria, una ruta que en parte recordaba a la del Himalaya, aunque la altitud era menor. Mientras realizaban la travesía cerca de la cumbre, el grupo se topó con el campamento de la expedición de 1955. Todo parecía como si la gente acabara de irse: tiendas, equipo, ropa. El tiempo parecía haberse detenido. No había cuerpos, un equipo de búsqueda los había bajado en los años 50. El líder, Konstantin Kuzmin, describiría más tarde lo que vio. Nos acercamos al lugar donde está fijada la cuerda.
una pequeña repisa, cosas esparcidas, pioles tirados y crampones completamente nuevos, al parecer desechados antes del descenso como carga innecesaria. El metal brilla como si lo hubieran comprado ayer. Y más allá, en el hielo empinado, donde se rompe la cuerda, la gente exhausta, al parecer ya no podía sostenerse, y se despeñaba por la pared de 1800 metros directamente al glaciar. Inspeccionaron el campamento. A la izquierda de 2 tiendas había otra, más arriba, un nicho cubierto de nieve. Excavaron, pensando que era una cueva. Resultó ser solo una oquedad en la ladera. Dentro había ropa de abrigo, comida, gasolina, hornillos, todo lo necesario para vivir, todo lo que se necesita para sobrevivir. También hay ropa de abrigo en las tiendas, pero todo está esparcido y no hay gente. Sondearon todo alrededor con sondas de avalancha. Ni cuerpos, ni cueva. El lugar, en una ladera empinada, es en general poco adecuado para un bivac, especialmente durante una ventisca. Y muy cerca, a unos 70 metros, la cumbre este del Pico de la Victoria. Un poco más al este, suaves campos de nieve protegidos de los vientos del oeste. Al parecer, a estas personas simplemente no les quedaron fuerzas para llegar a un lugar seguro. 70 metros más y habrían sobrevivido. Subieron aquí el 19 de agosto de 1955. Lo dieron todo, aspirando a ser los primeros en el Pico de la Victoria. Pero subestimaron muchas cosas, y la cumbre los castigó cruelmente. De los 12 ocupantes de este campamento, solo uno sobrevivió. Entre las tiendas derrumbadas y el equipo abandonado, alguien notó un cuaderno gris congelado en el hielo. Unos cuantos golpes de piolet y los alpinistas tuvieron en sus manos un diario que había permanecido allí durante 33 años. Las hojas, intercaladas con papel de aluminio, ya se habían secado. Las pulcras anotaciones a lápiz comenzaban el 19 de junio de 1955. Un CIS-110 a una velocidad de 140-150 kilómetros por hora corría por la autopista de Kaluga hacia el aeropuerto de Vnukovo. Volamos en la ruta Moscú, Kazán, Sverdlovsk, Kustanay, Karagandá, Valjash, Alma-Ata. Así comienza el diario. Pero, ¿cómo comenzó la historia misma? La carrera por la cima. El segundo pico más alto de la Unión Soviética atraía a los alpinistas. Conquistarlo era un logro increíblemente prestigioso. El primer intento tuvo lugar ya en 1949. Un grupo liderado por Kolokolnikov intentó ascender al Victoria, pero las avalanchas de la ladera norte se lo impidieron y tuvieron que retirarse. La montaña los rechazó. En 1955, 2 expediciones se dirigieron al Victoria simultáneamente, una uzbeka encabezada por Vladimir Ratzik y otra de Almatí bajo la dirección de Kolokolnikov. La sección de alpinismo recomendó que se unieran, pero ambos equipos se negaron. Cada uno quería ser el primero. Prestigio, fama, honor. Entonces, la sección intentó establecer un orden de salida para la ascensión. Primero los de Almatí y luego, tras su descenso, los uzbecos. Sin embargo, estas directrices quedaron en el papel. Los alpinistas las ignoraron. Quien subiera primero recibiría los honores. Comenzaron la ascensión por separado. Los de Tashkent por la ladera norte, los de Almatí por la cresta este. Una auténtica carrera. ¿Quién era más rápido? ¿Quién era más fuerte? Anotaciones del diario. 3-5 de julio.
Preparación para la salida. Hemos recibido noticias desagradables. Ratsik ha salido antes hacia la zona del Pico de la Victoria. Tiene una gran caravana, 70 caballos y 50 personas. Nosotros solo tenemos 30 caballos y 26 personas. Evidentemente, los de Almatí perdían frente a los de Taskent, tanto en recursos como, lo más importante, en tiempo. Se estaban quedando atrás e intentaban recuperar el tiempo perdido. La prisa es un mal aliado en las montañas. El 14 de agosto, solo un día después de la llegada del grupo principal al campamento base en el glaciar Zviostotska, el equipo de Almatí sale al asalto del Victoria. Decidieron tomar la montaña por las bravas. Eran deportistas fuertes con muchos años de experiencia en ascensiones exitosas. En julio, ya habían realizado salidas de entrenamiento, pero, a pesar de la experiencia y el entrenamiento, lanzarse a una altitud de 7.000 metros, casi sin aclimatación, resultó ser una tarea extremadamente difícil, incluso para tales maestros. Los alpinistas kazajos simplemente no tenían tiempo para aclimatarse. Los uzbecos les pisaban los talones, quienes el 15 de agosto ya habían comenzado el ascenso por la ladera norte. Les respiraban en la nuca. El exitoso asalto al Khan Tengri el año anterior daba confianza a los de Almatí y se lanzaron a la batalla sin mirar atrás, confiados en sí mismos, confiados en sus compañeros. Pero el mal de altura, al parecer, no tardó en hacerse sentir. Prueba de ello es el ritmo de ganancia de altitud, que disminuía drásticamente. El primer día, un ascenso de 700 metros, el segundo, de 500, el tercero, de 400, y el cuarto, recorrieron solo 100 metros. Las fuerzas se agotan, el organismo se niega a funcionar. El 17 de agosto aparece en el diario una anotación triste. Este día no es memorable para nosotros en nada. El 17 de agosto de 1952 estábamos en la cima del Schwernik. El 17 de agosto de 1953 salimos al asalto del pico Korjenevskaya. El 17 de agosto de 1954 en la cima del pico de la Revolución. Y ahora no es memorable en nada. Estamos en la cresta. Tramos de roca y nieve muy complejos a una altitud que supera el Elbrus. Poco a poco, el cansancio empieza a notarse. Los alpinistas realmente tenían motivos para preocuparse. En el momento de la anotación, el grupo se encontraba a 6.350 metros, mucho más alto que el Elbrus. Por la noche, uno de los participantes comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza. La cabeza le estalla, presiona desde dentro. Sospechando un edema cerebral por el mal de altura, deciden bajarlo. Otros 3 parten para acompañarlo. En el grupo quedan solo 12 personas. Al día siguiente, los alpinistas ascendieron hasta los 6.800 metros. Aquí se hace la última anotación en el diario. El trabajo de ayer en altitud ha pasado factura. 4 se ven obligados a detener el ascenso y regresan. De nuevo, avanzamos lentamente hacia arriba. La nieve por ahora no está mal, es dura, pero hay tramos muy sueltos. A 6.100-6.200 metros nos encontramos con un viento muy fuerte que sopla desde China. El deseo de alcanzar la cresta de altitud hoy no se ha cumplido. Hemos montado el campamento a 6.800. La altitud ya empieza a notarse. Dolores de cabeza, mal sueño. Aquel año había mucha nieve en el Pico de la Victoria, y el tiempo era bastante cálido. Por eso, los alpinistas tenían que abrir huella constantemente en nieve suelta, hundiéndose periódicamente hasta la cintura. Este tipo de movimiento les agotaba las últimas fuerzas.
Cada paso era una lucha. El 19 de agosto el tiempo era bueno, pero debido a la nieve el equipo solo pudo subir 100 metros y montó el campamento en un lugar no muy adecuado para ello. Faltaban 100 metros para la cumbre. Parecía que un último esfuerzo, un día más, y el pico sería suyo. Tan cerca. Para pasar la noche del 18 de agosto, montaron el campamento a las 11 de la noche. Una tienda más abajo en la cresta, las otras dos en una elevación. Por la noche, el tiempo empeoró drásticamente. Se levantó un viento del oeste muy fuerte y comenzó a nevar, sepultando gradualmente las tiendas. La nieve se acumula, presiona desde arriba. La gente, a una altitud enorme, casi sin aclimatación, sufre de mal de altura. Este les arrebata las últimas fuerzas, la voluntad, el deseo de luchar por la vida. El cerebro funciona lentamente, los pensamientos son viscosos. Tumbados en las tiendas sepultadas por el viento y la nieve, la gente simplemente comienza a asfixiarse. Cada vez hay menos oxígeno. Por la noche, los hornillos y la radio dejaron de funcionar por el frío. Uno de los alpinistas, Ural Usenov, se despertó por la presión sobre la tienda. La nieve la había sepultado. Le aplastaba el cuerpo y no le dejaba respirar. Fuera había una ventisca. Tratando de librarse de la asfixia, la gente empezó a cortar las tiendas con cuchillos. A través de los cortes, la nieve entraba, y con ella llegó el frío. El viento helado irrumpe, quema la cara. Los alpinistas comenzaron a quitar la nieve con las manos. Al cabo de un tiempo, Alexandrov subió desde abajo. Llevaba botas de piel en los pies y un saco de dormir en las manos, que un segundo después fue arrancado por el viento. Brilló un instante y desapareció en la oscuridad. Informó de que la tienda de abajo había sido sepultada por la nieve y que la gente se estaba muriendo de frío. Los alpinistas fijaron una cuerda, bajaron y subieron a Shipilov, Solodovnikov y Cherepanov. De las 3 tiendas, solo una quedaba en pie. Los 12 alpinistas terminaron en una única y pequeña tienda, apretados, sofocados, asustados. Los agotados escaladores establecieron turnos para desenterrar la tienda de la nieve. Todavía esperaban que por la mañana el tiempo mejorara y pudieran llegar a la cumbre. Pero sus sueños no estaban destinados a cumplirse. La ventisca no hizo más que arreciar. El viento aullaba, la tienda crujía. El 20 de agosto por la mañana decidieron cavar una cueva, pero la altitud y la falta de una aclimatación adecuada hicieron mella. La gente simplemente caía sin fuerzas. Dabas un par de paladas y ya está, te asfixiabas, no podías recuperar el aliento. No lograron cavar una cueva adecuada. El viento había barrido la nieve y debajo había hielo. Ya no les quedaban fuerzas para picar el hielo. La cueva se parecía más a un pequeño nicho en la nieve, donde se apiñaron 12 alpinistas ateridos. En ese momento cunde el pánico y la apatía en el grupo, causados en parte por la falta de oxígeno. Al parecer, el líder, Shipilov, perdió el control de la situación y quizás de sí mismo. Toma una última decisión. Los alpinistas Sigitov y Usenov deben bajar y pedir ayuda. Los demás pueden actuar a su discreción. A su discreción. Palabras aterradoras a esa altitud. A la pareja se une Suslov. Otros 4 quisieron ir con ellos, pero alguien dijo: «Mejor nos quedamos en la cueva que morir en el descenso». Los demás deciden esperar a que pase el mal tiempo arriba. Fue un error fatal.
Al final, solo 3 abandonan el campamento: Sigitov, Usenov y Suslov. Comienzan el descenso después de un día entero en la ventisca, a 6.400 metros de altitud. Los demás se entierran en la nieve y se quedan esperando la mañana. Esperando un milagro. El 21 de agosto por la mañana, al amanecer, Suslov empezó a sentirse mal, pero el trío continuó el descenso. En la ventisca perdieron la dirección y se desviaron demasiado a la derecha. Cuando en lugar de rocas violetas vieron rocas amarillas, se dieron cuenta del error. Tuvieron que volver a subir. Pérdida de tiempo, pérdida de fuerzas. En ese momento, Suslov cae. Las fuerzas lo abandonan. Simplemente se desplomó de rodillas. Sus compañeros lo obligaron a moverse, explicándole: el movimiento es vida. Poco después, cayó de rodillas y la sangre brotó de su nariz. Unos minutos más tarde, se derrumbó y murió. Su cuerpo se quedó congelado en la nieve. Quedándose solos, los 2 alpinistas deciden: Ural Usenov se quedará junto al cuerpo del fallecido, para no perderlo, y Sigitov continuará el descenso y pedirá ayuda. Una decisión muy extraña desde el punto de vista del alpinismo. Desde esa altitud no siempre se recuperan los cuerpos. Y la decisión de vigilar un cadáver, arriesgando la vida de un alpinista vivo, a primera vista desafía la lógica. Sin embargo, más tarde se encontraría una explicación para este acto. Suslov no era un alpinista cualquiera. Usenov cavó una pequeña cueva en la nieve y pasó allí toda la noche. Temblaba, soplaba sobre sus manos, luchaba contra el sueño. El 22 de agosto, el tiempo no mejoró. Ural empieza a sentir que se está congelando. Ya no siente los dedos, la cara se le entumece. Entonces, toma la decisión de abandonar el cuerpo de Suslov y comenzar el descenso. Se deshizo del equipo sobrante y empezó a bajar. 5.800 metros vio las huellas del resbalón de Sigitov, como si hubiera intentado detenerse, pero no pudo. Surcos en la nieve, arañazos del piolet. Más tarde recordaría: descubrí las huellas de Sigitov que terminaban en un surco de deslizamiento y se interrumpían en dirección al paso de Chonteren. Ural Usenov continuó el descenso todo el día y toda la noche siguiente. Estaba casi muriendo de agotamiento, pero entendía que si se dormía, moriría. Cierras los ojos y se acabó. Caminaba en modo automático, moviendo las piernas mecánicamente. Llega la mañana del 23 de agosto. En el glaciar Zviozdoska, Ural decide acortar el camino y no ir por el lado derecho de la cresta, como hizo el grupo durante el porteo, sino más a la izquierda. Parecía que la suerte volvía a sonreírle. El tiempo mejoró, se volvió más cálido y empezó a creer que llegaría hasta la gente. El sol brilla, no hay viento. Pero a las 12 del día el descenso se interrumpió. Ural Usenov cae en una grieta de hielo en el glaciar Zviozdochka. Un rápido vuelo hacia abajo, oscuridad, y el alpinista queda atrapado en la grieta. Cuando intentó asegurarse, una bota se le salió del pie. Se quedó solo. A su alrededor, kilómetros de desierto de hielo y una altitud de 5.000 metros. Ural empezó a gritar, pero pronto comprendió que nadie lo oiría, nadie lo ayudaría. Su voz resuena sordamente en la trampa de hielo. Los intentos de salir por sí mismo con el piolet fracasaban una y otra vez. Debido a la debilidad, caía de nuevo. Las manos no aguantan, las piernas flaquean.
Con el piolet logró romper un carámbano que cayó y formó un puente horizontal. Estar en la grieta se volvió un poco más cómodo. Recordando cómo los musulmanes entierran a sus difuntos, cavando la tumba no hacia abajo, sino hacia un lado, Ural Uselov talló una oquedad y se metió en ella. No tenía miedo. Comprendía que él mismo era el culpable de lo que estaba pasando, así que tenía que aguantar hasta el final. Aceptó su destino. Pero ocurrió un milagro. Resultó que durante el día, mientras Usenov se movía por el glaciar, los alpinistas de Taskent, aquellos con los que competían los de Almatý, lo vieron desde la pared del Pico de la Victoria. Vieron un punto que descendía por el glaciar y que luego desapareció. El equipo de Taskent pasó la noche del 23 de agosto a 4.700 metros. Por la mañana del 24, en el lugar donde Usenov había girado, encontraron sus huellas y las siguieron hasta llegar a la grieta. Cuando Ural oyó un grito, su primer pensamiento fue: «Me lo he imaginado», una alucinación por el frío y el agotamiento. Pero luego miró hacia arriba y vio caer carámbanos. Eso significaba que había alguien allí arriba. Oyó la voz de Shevchenko. Sintió esperanza, por primera vez en mucho tiempo. Le lanzaron una cuerda, se ató y empezaron a tirar de él, lenta y cuidadosamente. Ural Usenov pasó 26 largas horas en la grieta. Sufrió congelaciones en manos y pies, pero fue el único de su equipo que sobrevivió. Un día después, un grupo de la expedición kazaja, liderado por Semchenko, encontró el cuerpo de Goncharuk, fallecido por agotamiento extremo. Los rescatistas que llegaron subieron a la cresta el 8 de septiembre y, a 6.400 metros, encontraron los cuerpos de Ankudinov y, un poco más arriba, el de Cherepanov. Ambos se habían congelado mientras dormían. A 6.930 metros encontraron 2 tiendas desgarradas, pertenencias y equipo, pero no había cuerpos en el campamento, solo una cuerda rota que colgaba hacia el abismo. Es posible que las personas, exhaustas, no pudieran sostenerse y se despeñaran por la pared de 1.800 metros directamente al glaciar. Pero eso ya nadie lo sabrá. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Los cuerpos de Suslov, Sigitov, así como los de los 6 participantes restantes de la expedición, Shipilov, Akishev, Alexandrov, Solodovnikov, Rispayev y Sedjanov, siguen sin ser encontrados hasta el día de hoy. Identificar al autor del diario, encontrado el 27 de julio de 1988, no fue difícil. Desde Moscú enviaron a 3 escaladores para reforzar el equipo de la expedición: Suslov, Sedjanov y Rispayev. En las ascensiones mencionadas en el diario participaron Sedjanov y Rispayev. Por lo tanto, el diario pertenecía a Rispayev. Pero, ¿quién era Suslov? Fue un misterio para muchos durante años. A continuación, ocurren sucesos muy inusuales. Casi de inmediato se organiza una operación de búsqueda en las montañas de una escala increíble para la Unión Soviética. En aquellos años, normalmente ni siquiera se bajaban los cuerpos desde esa altitud. Incluso rescatar a alpinistas vivos desde 7.000 metros era una tarea casi imposible. Pero aquí, los rescatistas no solo encuentran los cuerpos de los fallecidos, sino que también buscan durante mucho tiempo a los desaparecidos a una altitud de casi 7.000 metros. Fue una operación de búsqueda simplemente irreal para la época. Además, por supuesto, fue clasificada. Aunque no era nada inusual, en aquellos años la mayoría de las emergencias y tragedias en la montaña y el turismo se mantenían en secreto. Era más bien la norma.
Pero hay algunos detalles más. En el equipo de los fallecidos había un participante misterioso, un tal Suslov, del que no había prácticamente ninguna información. Y no era otro que el sobrino del miembro del Politburó del Comité Central, Mijail Suslov, uno de los líderes del país. Por eso, Usenov vigilaba su cuerpo. Entendía que, de lo contrario, habría grandes problemas. Por lo tanto, la operación de rescate fue supervisada por el primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, Anastas Mikoyan. La cúpula del país buscaba a su pariente. Esto también explica el SIS-110. A los alpinistas y turistas comunes no les tocaban esos coches. Esto también explica la escala de la operación de búsqueda. ¿Qué le pasó al alpinista superviviente, Ural Usenov? A este escalador se le podría dedicar un artículo entero. Tiene una biografía muy interesante, con numerosas ascensiones increíbles y difíciles. No dejó la montaña, no se quebró después de todo lo que había vivido. Ya al año siguiente, en 1956, como parte del grupo de Abalakov, realiza la primera ascensión al Pico de la Victoria y sube a la montaña que sus compañeros no pudieron conquistar. Sube allí donde murieron sus amigos. Ural Usenov continuó realizando ascensiones de gran altitud hasta 1969, cuando, en las laderas del Han Tengri, vio morir ante sus ojos a Yuri, el hijo de su amigo Yevgeny Kolokolnikov. Entonces prometió no volver a hacer ascensiones y se dedicó a entrenar. Transmitió su experiencia a los jóvenes. Ural Usenov falleció el 2 de mayo de 2015. Tenía 85 años. Así, 3 historias de una misma montaña muestran por qué el alpinismo no es solo un deporte. Es una lucha contra la naturaleza, contra uno mismo, contra las circunstancias. A veces, esta lucha termina en victoria, a veces, en tragedia. El Pico de la Victoria sigue siendo una de las cumbres más peligrosas del Tian Shan, y no se trata solo de la altitud o la dificultad técnica. Se trata de que la montaña exige a los alpinistas una preparación impecable, una excelente aclimatación, decisiones correctas y una buena dosis de suerte. Y también exige humildad. La comprensión de que la cumbre no siempre está al alcance, y a veces la decisión más sabia es dar la vuelta.